¿Cómo están, nonos? Muy buenos días. Bueno, vamos a atravesar una de las emociones más características del ser humano, que es el miedo. ¿Por qué la vamos a atravesar? Porque vamos a primero entender qué son las emociones, para luego entender qué cosa es el miedo. Recuerden que las emociones son una reacción que tenemos con un corte positivo o negativo hacia un estímulo. Eso es una emoción. Y tiene un ciclo de tiempo muy breve. Como por ejemplo cuando ves el equipo de fútbol que a ti te gusta, como la U en mi caso, vemos el gol y tiene una reacción de tiempo pausada, todo lo que dura el partido y un poco más. Pero lo importante es que tú no te esperas ese estímulo. Aparece y tú reaccionas. Entonces recuerda que las emociones tienen un gatillador, que es un estímulo que está en el ambiente que no está controlado. Y eso es bueno que tú lo tengas ahí en la libreta. Estímulo que aparece, reaccionas, despiertas una sensación positiva o negativa y eso sería una emoción. Y tiene un ciclo de tiempo corto. Entonces, ¿qué sería el miedo? Bueno, para entenderlo hay dos tipos de miedo. El miedo espontáneo y el miedo, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Y el miedo cognitivo o el miedo justificado, pero de manera incorrecta. El miedo espontáneo cuando tú estás en la calle caminando, lo más tranquilo, no, o nona, y viene una persona que tú no esperas que esté cerca a ti, recuerda el estímulo que aparece, y tú reaccionas con una manifestación. Puede ser un grito, puede ser una tembladerita, puede ser que comience a sudarte algunas partes de tu cuerpo o poderte sonrojar. Ese es un miedo espontáneo. ¿Por qué ocurre esa reacción? En primer lugar, lo que está pasando ahí es que tú no te esperas que ese fenómeno, no el fenómeno del individuo que te asustó, sino ese evento aparezca, ese estímulo aparezca. Y como no tienes control de ello, no estás informado, despierta lo que se llama el miedo. El miedo realmente es un estado de desinformación que alguien tiene. Y el miedo cognitivo o el miedo justificado, que en verdad no debería llamarse así, es aquel que tú vas procesando en el tiempo. Por ejemplo, en mi caso es el miedo a los aviones. Hay gente que tiene miedo a las inyecciones, miedo a las cucarachas, o diferentes cosas el ser humano tiene miedos. Y esos miedos te acompañan y tú vas procesándolos. ¿Por qué tocamos esto como un factor importante en nuestra vida? Porque los miedos justificados, ¿cómo los erradicas? Y este es el tip número 1. Lo erradicas trabajando el ciclo emocional. Y el ciclo emocional lo haces conociendo a qué te enfrentas. El conocimiento y el optimismo son dos herramientas que utilizamos los psicólogos para poder erradicar los miedos. Entonces, cada vez que tú entres en estado de miedo justificado o estando en tu cabeza, infórmate. Por ejemplo, si tú tienes deudas o no sabes de alguna persona hace mucho tiempo y comienzas tú a tener interpretaciones de qué va a pasar si esta deuda crece o qué está pasando con esta persona que no me llama, infórmate. Infórmate sobre tu deuda y verás que puedes planificar cuotas o establecer con el sistema bancario o con el banco ciertas maneras de poder pagar y estar tú aliviado. Y nuevamente, si una persona no te llama hace mucho tiempo y tienes miedo de que hayas podido haber hecho algo o algo ha podido ocurrir entre ustedes, es mejor que te informes qué pasó llamándolo. Lo peor que puede hacer el ser humano es trabajar bajo supuestos. Es mejor corroborar la información. Cuando tú comienzas a corroborar cosas, vences el miedo. Los miedos no se van, te van a acompañar siempre. Lo que puedes hacer es volverlo chiquito. Entre más chiquito vuelva a ser miedo, más manejable tu ansiedad. Y mucho mejor vas a estar. En eso, recuerda, tip número 1 es infórmate, que es súper básico. Infórmate sobre el miedo, eso te va a ayudar muchísimo. Tip número 2, importante, es cuando tú sientas que el miedo no lo puedes manejar, no lo puedes controlar, lo que debes hacer es buscar un elemento que corte esa reacción que está desencadenando tu cuerpo. ¿Cómo lo puedes hacer? Muchos te van a decir respira. Bueno, yo te digo, de manera natural tienes que respirar, porque si no, nos vamos para la otra. Vamos a visitar a San Pedro de manera muy rápida. Lo que tú debes hacer es cortar la reacción. Si yo te digo respira con una técnica de respiración, no vas a estar concentrado, porque el miedo lo que hace es catapulta y bloquea tu sistema respiratorio. Entonces vas a inhalar y exhalar siempre por la boca. Recuerda, el miedo no estás en un estado consciente, es una reacción inconsciente. Entonces, ¿cómo cortamos la reacción del miedo? Con agua. Bebe agua, no licor. Bebe agua o mójate la parte de la nuca, no la seques. Y esa reacción que vas a tener de cambio de temperatura
en el organismo, ayuda a tranquilizarte y a normalizarte. Y ahí vas a recobrar el tip número 1. ¿Cuál era? Conocimiento sobre lo que te está ocurriendo. Te voy a dar esos 2 tips y el tercero, que lo pongas en práctica, porque peor cosa que no se puede hacer es la que no se planifica para que lo puedas hacer. Nos vemos, nonos. Mi abuelita, mi tata, mi lita, ellos son mis abuelos.